Buenas noches, buenas noches. Mil disculpas por iniciar la clase tarde. Estuve con temas de la oficina y pues ya llegué tarde, me agarró una congestión terrible. ¿Están por ahí? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bienvenida. No se Perfecto. preocupe, muchas gracias. Muchas Ujú. gracias a Buenas noches, ustedes. ingeniero. Sí, no tenía teléfono de nadie para comentarles. Subí en la plataforma pues un trabajito para que lo vayan realizando, pero bueno, en todo caso ya estoy por acá y en lo que llegaba adelantamos. Así que el día de hoy dentro del chat les voy a poner mi número de teléfono. Así mismo, pues para poder comunicarnos, ¿ok? Perfecto. Les dejo por ahí mi celular en el chat para que lo tengan y cuando podamos, pues nos podamos estar en Buenas noches, contacto. Listo, muchachos. Ingeniero, buenas noches. Por Buenas si noches. acaso, Caicedo también está presente. Dale, no voy a tomar lista en este momento, ¿ya? Ay, ya, ya, ya. Ok. Gracias. A ver, Heidi Caicedo, estás por aquí, ¿no? Sí, Claudia, presente. gracias. Claudia Chiriboga, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Cristian Córdoba, Presente, ingeniero, buenas noches. gracias. Johnny Fernández, Presente, ingeniero. Buenas noches. muchas gracias. Ana Galván, Karin Manosalvas, Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Ana Galván, Ana presente. Galván, perfecto, muchas gracias. Michelle Cisalema, Buenas noches, profe, presente. gracias. Luis Verdejo Ah, y Jorge Zavala. Buenas noches, ingeniero. Presente. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Vamos a continuar con la clase. Estábamos revisando el día de ayer. Nos quedamos ya en los ejercicios, en las transacciones iniciales. Habíamos hablado pues que dentro de las transacciones que se desarrollan, pues vimos pues la primera transacción. Voy a compartir. Mm, Compartir desde el screen para poder ir. Ya, creo que por ahí podemos. Ahora sí puedo ver. No puedo decir, ay, es que me encanta. Ya, perfecto. Entonces ahí pueden ver el ejercicio, ¿no? Hicimos ayer un ejercicio, un análisis de transacciones, como les decía, pues normalmente las transacciones contables, pues los contadores, ya los que tienen la técnica clara en cuanto a la contabilidad, pues lo que realizan es, lo hacen este ejercicio, lo hacen de forma mental, ¿sí? Identifican qué cuentas intervienen y los van registrando directamente en los sistemas contables, en cada uno de los libros que la contabilidad tiene bajo la técnica, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues lo van realizando bajo ese contexto. En nuestro caso, pues hacemos un análisis para entender cómo se va registrando cada una de las transacciones. Normalmente, pues cuando hacemos un asiento inicial o un inicio de actividades. Normalmente las cuentas que van a intervenir pues serán las cuentas de activo, pasivo y de patrimonio, ¿sí? Puede estar los registros del activo, puede haber financiamiento solo con pasivo o financiamiento solo con patrimonio, ¿sí? Así que, pero siempre tendrá esta estructura, ¿no? Y a ese se le conoce como balance de situación inicial también, ¿no? Cuando comenzamos
un año, un nuevo año, pues lo que hacen es dar un asiento inicial, que se lo conoce como balance de situación inicial. ¿Por qué es un balance de situación inicial o estado de situación financiera inicial? Porque tiene y cuenta con y está con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, ¿sí? En su combinación en particular. Y es lo que ha pasado el día de ayer. Vimos un asiento de inicio de actividades donde teníamos cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio, ¿sí? Entonces con eso pues nosotros estamos haciendo análisis de cuentas. Habíamos comentado también que para hacer estas transacciones pues lo que necesitábamos es un plan de cuentas, ¿no? Sí, necesitábamos el plan de cuentas con el que estábamos trabajando, ¿sí? Que ustedes se descargaron, el que estamos trabajando, ¿sí? Donde también tenemos cuentas de activo, pasivo, patrimonio, de ingreso, costos y gastos. ¿Sí? Adicional a eso, estamos trabajando también con los tecnicismos contables, ¿sí? Para identificar si estamos en presencia de una cuenta de activo, si el activo aumenta, realiza un cargo, si el activo disminuye, realiza un abono. Si estamos en presencia de una cuenta de pasivo o patrimonio, ¿sí? Si el pasivo patrimonio aumenta, genera un abono, ¿sí? Y si el pasivo patrimonio disminuye, genera un cargo, ¿sí? Decíamos que todas las cuentas de ingresos se abonan y todas las cuentas de costos y gastos se cargan, ¿sí? Y así vamos a ir denotando y nos va a ayudar estos tecnicismos a poder hacer los registros y realizar las transacciones en particular, ¿sí? Vamos a seguir practicando los asientos de diario, de tal forma pues que sigamos trasladando pues y continuando con el ejercicio contable, ¿ok? Perfecto, entonces nos habíamos quedado en la transacción número uno, ¿no? Perfecto. Vamos a ver, dentro de las transacciones, pues tenemos una siguiente transacción. Una vez que abro o inicio actividades, inmediatamente pues se va generando diferentes necesidades dentro de la empresa, ¿no es cierto? Una de las necesidades iniciales es abrir una cuenta bancaria, ¿cierto? Es importante porque tengo que guardar los recursos, no puedo mantener todos los recursos en la caja, tengo que enviar y trabajar pues también con el sistema financiero. Por lo tanto, el requerimiento inicial que tendremos es por lo menos abrir una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, la transacción número 2 dice, se abre una cuenta corriente en el banco por un valor de $2.100.000. Perfecto. Entonces, la segunda transacción nos dice que necesitamos abrir una cuenta. Y normalmente cuando vamos a abrir una cuenta, lo primero que nos dicen es, tienen que depositar un saldo inicial, ¿cierto? Y en este caso, pues nosotros decidimos dar un saldo inicial de $2.100.000. ¿De dónde vamos a obtener ese dinero? Pues obviamente de nuestra caja, ¿no? Sí, vamos a la caja fuerte, tomamos $2.100.000 y los llevamos a depositar. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces depositamos esos recursos. ¿Cómo interviene o qué cuentas interviene? Pues sabemos que si yo abro una cuenta bancaria, la cuenta que necesito utilizar, pues básicamente será la cuenta bancos, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, pues vamos a ver dónde está la cuenta bancos, a ver en las cuentas del activo, tenemos caja y tenemos la cuenta bancos, ¿no? ¿Sí? Encontramos dentro de los activos la cuenta bancos. Asimismo, yo puedo tener cuentas de detalle, puedo tener cuenta Banco Pichincha, cuenta Banco Produbanco, cuenta Banco del Austro, Banco Bolivariano, cualquier tipo de cuenta. Puedo darle por eso me da flexibilidad, ¿no? Sí, me da mucha flexibilidad el plan de cuentas. Yo puedo ir creando más cuentas, ¿sí? A un detalle para ir controlando pues cada una de las cuentas. En este caso en particular vamos a ser muy didácticos y esta empresa pues va a tener una sola cuenta corriente, ¿sí? Y se llamará la cuenta bancos. ¿Ok? Entonces vamos a la primera cuenta que aparece, que será la cuenta bancos. ¿Sí? Abre la cuenta de cuenta corriente con un valor de $2.100.000. Por lo tanto, ¿qué necesito? Pues llevar dinero, ¿sí? Dentro de la contabilidad, la cuenta del dinero que tengo en la empresa, pues será la cuenta caja, ¿no? Se maneja la cuenta caja, que asimismo lo habíamos encontrado el día de ayer y estaba dentro de igual de los activos, ¿ok? Entonces trasladamos de nuestra caja fuerte al banco, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, es el paso que vamos a hacer. Por lo tanto,
La cuenta bancos es una cuenta de activo, ¿sí? Y la cuenta caja también es una cuenta de activo, ¿sí? Aquí entra en funcionamiento lo que es el tecnicismo contable, ¿cierto? ¿Sí? Aquí yo interpreto el tecnicismo contable. Y el tecnicismo contable me dice, perfecto, nos vamos a ubicar, ¿sí? En las cuentas de activo, porque las dos cuentas son de activo, ¿cierto? ¿Sí? Las dos cuentas son de activo, por lo tanto vamos a estar ubicados aquí. Yo quiero identificar cuál es la cuenta que aumenta, ¿sí? Y cuál es la cuenta que disminuye, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer en este momento, ¿no? Entonces me dice, yo en este momento voy y abro una cuenta bancaria que antes la empresa no la tenía, ¿sí? Y deposito 2.100.000 dólares. Por lo tanto, como aparece la cuenta bancaria y estoy depositando, el saldo de mi cuenta bancaria aumenta, ¿sí? No la tenía y hoy tiene 2.100.000 dólares. Por lo tanto, aumenta. Y me decía que cuando un activo aumenta, ¿sí? En el tecnicismo dice, cuando un activo se suma o se aumenta, registra un cargo, ¿sí? Por lo tanto, registro un cargo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la cuenta caja? Yo tenía mi dinero, ¿cuánto tenía? 2.600.000 dólares en la caja fuerte, ¿cierto? ¿Sí? Una cuenta de activo que tenía saldo. Como envío a depositar y saco de la caja fuerte, disminuye el saldo, ¿cierto? ¿Sí? Cuando disminuye el saldo de un activo, ¿qué es decía el tecnicismo? Dice, cuando el saldo de un activo disminuye, ¿sí? Registro un abono. Por lo tanto, voy a generar un abono. ¿Ah? Ahora sí, me dice que la condición de cargo registro los valores en el debe, ¿sí? Y la condición de abono registro los valores en el haber, ¿ok? Entonces, por lo tanto, el banco, que es una cuenta de activo y que lo voy a cargar, ¿sí? Registro los valores en el debe. ¿De cuánto? 2.100.000 dólares, ¿no? ¿Qué pasa con la cuenta caja? Que es una cuenta de activo que está disminuyendo y por disminuir un activo se abona, ¿sí? El efecto de abono hace que yo registre los valores en el haber. ¿Cuánto? 2.100.000 dólares. Y cumplo con el principio de partida doble. Sumatoria de valores del debe, 2.100.000. Sumatoria de valores del haber, 2.100.000 dólares. ¿Sí? Estamos cuadrados, me dice sumatoria de valores del debe, 12.300.000, sumatoria de valores del haber, 12.300.000. Por lo tanto, la contabilidad hasta el momento, pues está bajo principio de partida doble, ¿no? Preguntas, dudas hasta ahí. Esa es facilita, ¿no? Perfecto, muy bien. Con eso, pues hemos hecho la transacción número 2. Tenemos dos cuentas que intervienen, cuenta de activo, la una se carga y la otra se abona. El efecto de cargo hace que registre valores en el debe, el efecto de abono hace que registre los valores en el haber. Cumplo con principio de partida doble, mi contabilidad está cuadrada, ¿no? Primer dato, ¿sí?
Ahora dentro del ambiente de las transacciones, vamos a hacer una transacción un poco más compuesta, ¿cierto? Sí, una transacción que tiene ciertas especificaciones, ya la empresa comienza a desarrollar actividades, ¿sí? Compra mercaderías y va a vender mercadería, ¿no es cierto? Eso se dedican las empresas que son comerciales, ¿no? Sí, voy a comprar mercaderías y luego voy a vender las mercaderías, ¿no? Sí, por lo tanto, pues compro a costo y vendo a un precio. La diferencia que genero entre ellos, pues tendré un margen o una utilidad en la venta y las empresas distribuidoras o intermediarias se dedican a este proceso, ¿no es cierto? Entonces, esta empresa, pues vemos que compra mercadería, por lo tanto, es una empresa comercial. Si compra materias primas, pues obviamente será una empresa industrial. Y pues una empresa que solo brinda los servicios, ¿sí? Tienen ingresos por servicios, pues será una empresa de servicios. ¿Estamos? Entonces vamos a analizar cuál es el contexto de esta transacción. Entonces, para esta transacción, nosotros vamos a identificar varios temas, ¿sí? Dentro del ámbito, y vamos a ver un poco de lo que es legalidad tributaria el día de hoy, ¿sí? Recordemos que pues la parte de legalidad tributaria pues tiene que ver muchísimo con el encontrarnos dentro de un estado y que dentro de ese estado pues existen leyes, ¿sí? Y determinaciones tanto de impositivas como de tasas y contribuciones que las empresas deben, eh, deben pagar o deben someterse por el efecto de realizar actividades económicas dentro de ese estado en particular. En este caso, en el Ecuador no es la excepción, pues tiene también políticas y leyes tributarias, ¿sí? Y a través de esto, pues la forma de recaudar o de hacer recursos de los estados, pues principalmente está en el efecto tributario, ¿no? ¿Sí? La recaudación a través de las actividades económicas que realizan sus, eh, sus, sus empresas, las personas naturales, ¿sí? Pues determinan y hacen que los estados tengan recursos para poder desarrollar sus actividades y pues obviamente generar sus obras y dar servicios, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros vamos a entender y vamos a ver que dentro de nuestro análisis de los tributos, pues vamos a tener dos efectos, ¿no? El primer efecto, pues es el determinar impuestos directos, impuestos al valor agregado, impuestos a la renta, y por otro lado, pues la parte de carga de retenciones, ¿sí? Que también forma parte de un efecto que las empresas pues tienen que desarrollar por la parte tributaria, ¿no? Por un lado, pues los impuestos son esas imposiciones, esos valores que hay que pagar, unos que están destinados directamente hacia las transacciones, ¿sí? Se llaman impuestos a las transacciones y por otro lado, pues tenemos los impuestos sobre las rentas, ¿no? O hacia los resultados, que se lo conoce también, ¿sí? Y ahí se clasifican estos impuestos. Unos tenemos por impuestos a las transacciones y otros impuestos hacia los resultados. Y ahí tenemos las dos categorías principales, porque hay algunos, vamos a ver, a las transacciones, impuestos a las transacciones, tenemos el impuesto al valor agregado, ¿sí? Es un impuesto que se lo grava a las transacciones, ¿no? Por cada transacción que yo realizo, cobro una tarifa de IVA, ¿sí? Y ya vamos a ver y vamos a hacer consultas de aquello, cuáles son las tarifas de IVA que se manejan en el Ecuador. De momento, pues sabemos que la principal es cuando está grabado con IVA del 15%, ¿sí? Y la otra es del 0%, ¿no? Tenemos tarifas para el 8% sobre los servicios turísticos, ¿sí? Tenemos una tarifa del 5% para la construcción o materiales de construcción. Entonces tenemos varias tasas, ¿no? Vamos a conocer esas tasas también, ¿sí? Pero es un impuesto que se grava a cada una de las transacciones que realizan de ámbito comercial en las empresas, ¿no? Cuando compran y cuando venden, ¿sí? Cuando transan, ¿sí? sus recursos. ¿Estamos? Sí, esos son impuestos sobre las transacciones. De esos impuestos podemos tener otros también, ¿no? Podemos tener el impuesto a la salida de divisas, son a las transacciones que
tengo que sacar dinero del Estado, ¿cierto? Cada transacción que me genere una salida de dinero hacia el exterior, yo tengo que pagar una tarifa de ISD, ¿no es cierto? Sí, que está en el 3.5% sobre las recaudaciones, con una normativa en particular que por valores semanales menos de $1,000 no pago el ISD. Tengo también el impuesto a los consumos especiales. Está destinado a ciertos productos cuando se comercializa o se transa ciertos productos especiales, ¿cierto? Por eso es el impuesto a los consumos especiales, a vehículos de alta gama, a bebidas alcohólicas, a los tabacos, a los pues a algún tipo de producto pues que sea de alta gama, ¿no? Por lo tanto, pues graba un impuesto. Entonces, son a todas las transacciones que se genere pues un intercambio de estos productos que marca la ley. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar principalmente con el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque se va a todas las transacciones, ¿sí? Y tiene sus tarifas, ¿no? Tarifa del 15%, tarifa del 0%, que son las dos principales. Y específicamente del 8 y del 5%, 8 para la parte turística y 5 para materiales de construcción, mientras esté vigente esas cuatro tarifas. Pero sí, las que trabajamos continuamente, pues va a ser la del IVA, ¿no? 15%, que es la tasa que está vigente, 15 y 0%. ¿Ok? Adicional a eso, pues tenemos también la parte de los impuestos que son hacia los resultados, ¿sí? El siguiente impuesto principal o de importancia en el caso de las recaudaciones es el impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Sí? El impuesto a la renta, que es el pago sobre los resultados de un periodo en particular. Entonces, las organizaciones, las empresas, ¿sí? Que persiguen lucro, desarrollan actividades económicas buscando ese efecto de costo-beneficio, ¿no? Que sus beneficios sean superiores a sus costos. Una vez que yo desarrollo esta actividad económica y mis beneficios son superiores a mis costos, ¿sí? Y la diferencia me marca un valor positivo, yo tengo que tributar sobre ese valor positivo, ¿cierto? Que normalmente se lo conoce como utilidad, ¿sí? Por lo tanto, el impuesto sobre la renta toma la base imponible de cálculo sobre las utilidades que generan las organizaciones, ¿sí? En un periodo determinado, que en este caso en particular es en un ciclo contable, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, el impuesto de la renta no es a las transacciones, ¿sí? Porque las transacciones se hacen diariamente, puedes hacerlo a diario, puedes hacer todos los meses transacciones, en cambio el impuesto a la renta grava por un periodo en particular, ¿sí? El cierre del año hace que yo determine un estado financiero llamado estado de resultados, ¿sí? Donde tengo mis ingresos menos mis costos y mis gastos. Si la diferencia es positiva, ¿sí? Grabo una utilidad y esa utilidad es gravable, ¿sí? De pago de impuesto a la renta. El impuesto a la renta, la tasa de impuesto a la renta en el Ecuador, en este momento está vigente el 25%, ¿cierto? Y que debo hacer el pago del impuesto a la renta el siguiente año, una vez que cierro el estado financiero, cierro al 31 de diciembre y hago el siguiente año hasta el mes de abril, declaro el impuesto a la renta y pago lo que tenga que pagar, ¿cierto? Sí, ese es el impuesto a la renta y así funciona. El año 2024 se cerró, ¿sí? Y pues obviamente las empresas hasta el mes de abril declararon e hicieron sus pagos de impuesto a la renta si es que correspondía, ¿cierto? ¿Cuál era la tarifa? 25%, ¿cierto? Sobre las utilidades generadas. Entonces, ahí tenemos los dos diferentes impuestos que tiene el Ecuador. Por un lado, los que están hacia las transacciones, ¿sí? Y por otro lado, los que son a los resultados, ¿ok? En este caso en particular, pues nosotros vamos a trabajar principalmente con el impuesto a la renta, ¿sí? Y para la parte de recaudaciones anticipadas que tiene el Estado, ¿sí? Recuerden que el Estado tiene que esperar hasta que termines el año, cierres el estado financiero y declares recién hasta el mes de abril y recién ahí voy a recuperar ese impuesto a la renta, ¿sí? Para eso el Estado se ha ideado, pues obviamente, el desarrollar retenciones sobre la fuente de impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, ¿qué significa?
que en cada una de las transacciones que las personas naturales o jurídicas realizan, ¿sí? Si eres determinado como un agente de retención, tienes que hacer una retención sobre las transacciones según ciertos porcentajes que la ley así lo designa, ¿sí? Eso es una retención en la fuente del impuesto a la renta, ¿sí? Es un valor anticipado que recibe el Estado mes a mes por concepto del impuesto a la renta y que servirá para que las empresas en el futuro se compensen del pago de impuesto a la renta que tienen que hacer, ¿cierto? El Estado no puede esperar hasta la recaudación hasta que se cierre el año, recién en abril recuperar todo ese valor. La idea es que dentro de cada uno de los meses exista empresas que recaudan esa retención, ¿sí? Y que forman un crédito tributario, que es un crédito tributario, pues es un valor que yo voy a acumular para descontar del impuesto a la renta que voy a declarar en el futuro, ¿sí? Entonces ahí tenemos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, pues el Estado también pues ha visto que dentro de las transacciones y del comercio dentro del Ecuador, ¿sí? Muchas personas evaden, ¿sí? Evaden el impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay muchos evasores del impuesto al valor agregado. Gente que no factura, gente que realiza transacciones y que no solicita facturas, ¿sí? Y para buscar, pues justamente de alguna manera, mitigar ese riesgo que tiene el Estado de que las personas no, eh, eh, no paguen el impuesto al valor agregado, que es un impuesto mensual, ¿sí? Que se declara todos los meses de las transacciones desarrolladas dentro de ese mes, ¿sí? Se ha ideado también el desarrollar y designar a empresas que sean retenedores, o sea, sean agentes de retención, ¿sí? Del impuesto al valor, al valor agregado. Entonces tenemos dos tipos de retenciones. Las retenciones del impuesto sobre la renta y las retenciones sobre el impuesto al valor agregado, ¿sí? La primera, ¿sí? En las retenciones del impuesto a la renta es porque el Estado no puede esperar a que las empresas declaren el impuesto a la renta el siguiente año. Tiene que generar recaudaciones durante el año, ¿no es cierto? Entonces, se ha ideado las retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Y en el caso del impuesto al valor agregado, en cambio, es para tratar de mitigar ese impacto que tiene la evasión de impuestos en el Ecuador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las empresas que son determinadas como agentes de retención tienen la obligación por este efecto y por este mandatorio, de retener en la fuente a todos sus proveedores, ¿no es cierto? O sea, compro algún recurso, ¿sí? Y tengo que retenerle, ¿cierto? Le retengo el impuesto al valor agregado. Entonces, eso le obliga a la persona a que tenga que emitir una factura. ¿Por qué? Porque le van a hacer una retención, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo que hace es obligarles a las empresas que han sido designadas como agentes de retención a que cada vez que compren algún artículo, les obliguen a sus proveedores a que emitan una factura. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que realizar una retención de ese impuesto al valor agregado, de esa factura en particular, ¿sí? Entonces, el uno es para un control evasivo y el otro es para una recaudación mensualizada, ¿ok? Entonces, del día de hoy vamos a ver esta parte tributaria, ¿sí? Que les acabo de comentar. Vamos a ver que existe una normativa y hay una hay una designación mandatoria por parte del Estado, ¿no? Entonces, así que les pido, por favor, ingresen al Google, ¿sí? Vamos a entrar al Google y vamos a consultar, ¿sí? Tabla de impuesto a la renta, ¿sí? Tabla de retenciones en la fuente del impuesto a la renta del año 2025. Bueno, ahora sí, del año 2025. A ver qué nos sale. ¿Sí? Entonces, hay ciertas tablas que el SRI pues ya lo tiene desarrolladas, ¿sí? Que hoy en día pues están en vigencia.
y vamos a ver qué tabla nos ayuda al trabajo hoy en día. Perfecto, esto es a julio del año 2025, desde julio del año 2025. Aquí tenemos. Estas son y están vigentes estas tablas. Perfecto. Entonces aquí tenemos, estas son es la tabla del impuesto a la renta, si es una compra de adquisición de bienes y servicios, detalle de retención de porcentajes en la fuente de impuesto a la renta según la normativa vigente, ¿cierto? Aquí están los nuevos porcentajes, ¿sí? Así que les pido, por favor, ingresarse al Google, buscar tabla de impuesto a la renta del servicio de rentas internas y les sale porcentaje de retención de impuesto a las rentas en XLS, ¿no? En un formato Excel y les descarga, ¿sí? Se descargan esto de la plataforma. Primer paso en particular, ¿cierto? Entonces ahí te vamos a tener y vamos a corroborar todos los porcentajes de impuesto a la renta que tenemos y que están vigentes en el Ecuador. Primer dato. Segundo dato, pues vamos a irnos, hay ¿cómo es? Ciertas empresas que se dedican pues al ámbito tributario que han hecho pues unas tablas un poquito más amigables para el tema del impuesto a la renta. Uno de ellos es estos tributarios de Ecuador, ¿sí? Tienen una tabla en PDF que me gustaría que lo descarguen, ¿sí? Por favor, les pido que lo descarguen. ¿Y cuál es esa tabla? Pues esta tabla en particular. Esta es la tabla que está vigente para el impuesto a la renta, ¿sí? Para el impuesto a la renta, la pueden ver de mejor manera, ¿sí? Para el impuesto a la retención del impuesto a la renta y también para la retención de la fuente del IVA, ¿no? Para el valor, y impuesto al valor agregado. Entonces aquí tenemos una tablita pues muy ilustrativa, pues dentro de esto pues habla pues la normativa está vigente, pues hoy está en función de las actividades que realizan las empresas, ya sea por RIMPE, ¿sí? Actividades incluyentes a RIMPE, si son las empresas contribuyentes especiales, si son las personas de régimen general, si son grandes contribuyentes, ¿sí? Y son contribuyentes especiales, si son grandes contribuyentes y son agentes de retención, ¿sí? ¿Qué porcentajes se les aplica en esta particularidad? Tenemos aquí impuesto a la renta. Y de igual forma, pues, bajo este criterio, dice pues que la retención en la fuente de impuesto al valor agregado también está entre cuando hago compras o ventas, contribuyentes especiales, régimen general, grandes contribuyentes, contribuyentes especiales y grandes contribuyentes, agentes de retención únicamente. A los del RIMPE emprendedor y a los del RIMPE negocios, ¿no? Y pues obviamente esto es cuando vendo y estos son cuando compro, ¿cierto? Y ahí tenemos algo de información. Dice que contribuyentes RIMPE emprendedor a partir de enero 24 son sujetos a retención de adquisición de bienes y servicios por la actividad incluyente a este régimen, ¿no? Contribuyente RIMPE emprendedor a partir de enero 24 se elimina la forma de pago de transferencia, ¿sí? Del artículo 97.10. Y dice que la retención del 100% de IVA de honorarios profesionales, arrendamientos, bienes inmuebles a personas naturales, sin obligación de llevar contabilidad, emisión de liquidación y emisión de liquidación de compra únicamente se retienen el 100% para aquellos. Y de ahí tenemos esta tabla. Así que les pido por favor descargarse esta tabla. ¿Sí? Quiero que se la descarguen para que puedan tenerla y puedan trabajarlo, ¿ok? Sí, puede ser esa tabla. No sé si las del Contífico también es medio amigable. Tenemos aquí esto también del Contífico, creo que no es tan amigable. Sí, no es tan amigable. Nos da el detalle de las transacciones tal cual como está en la del SRI, ¿no? Que esta es la del SRI, así que deberíamos bajar nuestras del SRI.
¿sí? Y trabajemos con esta tabla, ¿sí? Con la tabla que acabamos de descargarnos de tributarios de Ecuador. ¿Sí? Entonces, para este esquema, ¿sí? Para este esquema de retenciones vamos a aplicar con esta tabla, así que les pido por favor descargarse. No les puedo enviar por correo, por el chat, porque no me permite adjuntar, no me permite adjuntar archivos. Por eso les pido que ingresen directamente al Google y se la descarguen de la plataforma, ¿no? Entonces, de esta plataforma de Tributarios de Ecuador es un PDF, ¿sí? Lo descargan y con eso lo trabajamos. ¿Estamos? No sé si todos lograron descargarse. ¿Estamos? ¿Todos tienen ya? Le pido que todos lo tengan porque vamos a ir trabajando. Vamos a ir trabajando a la par. ¿Listos? Perfecto. Entonces, vamos a trabajar con la tablita. Sí, vamos a trabajar con esta tabla. Vamos a trabajar con los tecnicismos. Sí. Vamos a trabajar con el plan de cuentas. No se olviden y vamos a trabajar con las transacciones. ¿Ok? Entonces necesitamos, ¿sí? El contador tiene toda esta información a la mano, ¿sí? Tiene su plan de cuentas que el sistema lo tiene desarrollado, tiene la normativa vigente, trabaja con la legalidad tributaria actualizada, ¿sí? Pues sabe claramente la técnica y pues los tecnicismos lo maneja a la mano. Nosotros pues vamos a necesitar todas estas herramientas para comenzar a trabajar. Perfecto. Entonces, como les había dicho, pues lo primero que sabemos, ya sabíamos que la empresa se llama XYZ SA, ¿sí? Ahora les presento, la empresa XYZ es un contribuyente especial, ¿cierto? ¿Sí? El SRI determina las empresas, les determina si son obligadas a llevar contabilidad, si son sociedades, si son contribuyentes especiales de régimen general, son régimen general, son contribuyentes especiales, si son grandes contribuyentes, ¿sí? O son de categoría RIMPE, ¿cierto? Sí, vamos a ir revisando nosotros qué tipo de personas vamos a desarrollar, ¿ok? Entonces vamos a ver, contribuyente especial, la empresa es un contribuyente especial, ya le ha designado el SRI, ¿sí? Y vamos a realizar actividades de compra y de venta. Cada vez que realizamos actividades de compra y venta, inmediatamente tiene que estar presente el aspecto tributario. Pagos de impuesto al valor agregado porque hay una transacción y hay que pagar. Y acompañado a esto, siempre debemos analizar si habrá retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado o si habrá retenciones en la fuente del impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces, cada vez que hacemos una compra o una venta, inmediatamente se nos activa el chip de ambiente tributario, ¿cierto? Y eso vamos a practicar el día de hoy. Vamos a desarrollar lo que hicimos el día de ayer. Vamos a hacer un análisis de transacciones, pero en estas transacciones ya interviene el aspecto tributario también,
¿cierto? Entonces, vamos a estar al pendiente de todas estas variables para realizar las transacciones en particular, ¿sí? Entonces nos dice primerito, sabemos que es una transacción de compra de mercadería, ¿sí? Y la mercadería está valorada en ¿cuánto? 1.800.000 dólares, ¿sí? Que es la primera parte que necesitamos saber. 1.800.000 dólares. Y lo siguiente nos dice, esta mercadería grava IVA, ¿sí? Grava IVA. Por lo tanto, vamos a tener una particularidad aquí que atender, ¿cierto? ¿Sí? Más IVA. Dice, el 50% de esa mercadería es con cheque. Nos da una condición de pago. Nos dice, aparte de eso, emitimos un cheque, ¿sí? Se emite un cheque por el 50% de eso. Y lo siguiente dice, el saldo con crédito simple, ¿sí? No nos paga, no compramos el 100% con cheque, ¿no es cierto? El otro 50% nos dan un crédito simple, ¿no? Por lo tanto, pues tengo otra particularidad que ver por acá, ¿cierto? ¿Sí? Y nos dice, pues, que a la persona que le estamos comprando es una persona natural, ¿cierto? Sí, es una persona natural. Perfecto. Entonces nos da varios parámetros la transacción. Entonces, asimismo, todo esto tiene que estar acompañado de documentos, ¿no? ¿Sí? Si yo hago una compra, el vendedor me va a dar una factura. Si yo le tengo que emitir un cheque, tengo que emitir el cheque de pago. ¿Sí? Me dan un crédito simple, entonces en la factura dirá que tengo crédito simple. Y pues obviamente las retenciones, si tengo que hacerle retenciones, porque yo soy el comprador, tengo que retenerle y saco un documento llamado retenciones en la fuente, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, eso vamos a realizar el día de hoy. ¿Qué les parece? Perfecto. Entonces, nuestra primera parte es realizar un análisis de la transacción, ¿cierto? Sí, eso es lo que estamos haciendo en este momento, desarrollando un análisis de la transacción. ¿Qué hemos identificado? Que estamos comprando mercadería y que está valorado en 1.800.000 dólares. Que esa mercadería grava IVA, ¿sí? Que hemos pagado el 50% con cheque y la diferencia que es del otro 50%, ¿sí? Nos dan crédito simple. ¿A quién le compramos? A una persona natural, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para la parte tributaria porque sabemos que nosotros somos una empresa, ¿sí? Una empresa y somos un contribuyente especial, ¿cierto? Con esos datos vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Entonces, la primera parte, cuando nosotros realizamos una compra de mercadería, ¿sí? Cuando realizamos una compra de mercadería, contablemente, ¿cuál es el efecto que pasa? ¿Sí? Que compramos esta mercadería, cualquier mercadería que sea que nosotros compramos, ¿sí? Lo que hacemos es la receptamos y la almacenamos, ¿cierto? ¿Sí? Compro mercadería, recepto y lo almaceno, ¿cierto? Bajo esa condición inicial, ¿sí? Como pasa en los procesos dentro de las organizaciones, ¿sí? La empresa compra una mercadería y dice, perfecto, receto la mercadería y lo llevo a mis almacenes, ¿cierto? Lo llevo a mi bodega, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando hago una compra. Por lo tanto, ¿sí? Esas compras o esa mercadería entrará a formar parte de un inventario, ¿cierto? ¿Sí? De un inventario que está disponible para ser vendido, ¿cierto? Que está a la espera de que existan ventas para salir de la empresa. Por lo tanto, cuando hago una compra, lo primero que va a pasar es que yo la voy a tener que almacenar y cuando se almacena, yo la registro en mi inventario de mercadería, ¿cierto? ¿Sí? Y así la vamos a encontrar y así la van a determinar en la parte contable. Nosotros nos vamos a nuestro plan de cuentas, ¿sí? Nos vamos a nuestro realizable, ¿sí? Nos vamos a nuestro realizable en el activo realizable, y encontramos una cuenta llamada mercancías para la venta, ¿sí? Que todas estas son inventarios, ¿sí?
inventario de producto terminado, inventario de mercancías en tránsito, inventario de materiales indirectos, inventario de materia prima y el inventario de mercancías para la venta. ¿Cierto? ¿Sí? Inventario de mercancías para la venta. Entonces nosotros vamos a categorizarla dentro de nuestra cuenta. ¿Cómo se llama? Lo vamos a llamar inventario de mercaderías. ¿Sí? Podemos ponerle en algunos textos o algunos planes de cuentas encontraremos inventario de mercaderías para la venta, disponible para la venta, inventario de mercaderías, ¿sí? O solo mercadería disponible para la venta, ¿no? Ya dependerá del plan de cuenta. Entonces nosotros lo vamos a categorizar como inventario de mercaderías, ¿cierto? Porque acabo de comprar mercadería, la llevo a mi bodega, le almaceno y yo llevo un inventario de control, ¿cierto? Por eso se llama la cuenta inventario de mercaderías. ¿Sí? De paso, pues ya la vimos dónde está ubicada y sabemos que es una cuenta del activo, ¿no? Sí, es una cuenta del activo porque me fui a mi plan de cuentas. Entonces voy a mi plan de cuentas y digo a mi registro y digo, esta ha sido una cuenta de activo. ¿Sí? Primer paso. ¿Sí? Ya con eso ya tengo para registrar la mercadería valorada en $1.800.000. Adicional a eso me dice, es una mercadería que está grabada con tarifa 15%, ¿cierto? Sí, dentro del caso de mercadería, no es un servicio turístico, ¿sí? Y no es material para construcción, no especifica, es una mercadería en particular, una mercadería, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Nuestro IVA será grabado con tarifa 15%. ¿Cómo se llama la cuenta? Pues es un 15% de IVA y lo vamos a poner como IVA en compras. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a nuestro plan de cuentas, vamos a ver dónde está esa cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y encontramos en las cuentas del activo, ¿sí? El activo donde nos dice impuesto al valor agregado, ¿sí? Que son en la parte de los impuestos y tenemos el impuesto al valor agregado, que en el caso del Ecuador es el 15% del impuesto al valor agregado, ¿cierto? Y pues lo identifico con mucha más claridad porque es un IVA que yo lo estoy realizando en compras. Entonces mi cuenta específica que va a ser es 15% de IVA en compras. ¿Estamos? De igual forma, pues nos vamos al plan de cuentas y vimos que el impuesto al valor agregado está en las cuentas del activo, ¿sí? Cuando es un IVA en compras, es una cuenta de activo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. IVA en compras. Ya hicimos la parte del IVA. Luego nos dice el 50% al contado con cheque. Entonces nos dice, hemos emitido un cheque, como estamos comprando, emitimos el cheque por el 50%. Cuando yo emito un cheque, ¿qué cuenta se me va a mover? Banco. Documentos por... Inmediatamente se me va a mover bancos, ¿no es cierto? Sí. Porque es un cheque. Yo lo que estoy haciendo es dándole un cheque, el rato que cobren, mi saldo en bancos va a moverse, ¿cierto? Sí, por lo tanto, la cuenta será bancos, ¿sí? Ya sabemos que la cuenta de bancos es una cuenta de activo, ¿sí? Ahora sí me dice, ya pagaste el 50% con cheque y el proveedor me dice, ¿sabes qué? El otro 50% me pagas en 15 días, en 20 días, en 30 días, 45 días, 60 días. Te doy crédito, no te preocupes, llévate la mercadería, ¿sí? No te preocupes, yo te doy crédito. Me pagas en 15 días, ¿cierto? ¿Sí? Crédito simple, ¿no? Por lo tanto, cuando hay un crédito simple, se convierte para la empresa
en una obligación por pagar, ¿cierto? ¿Sí? Se convierte para nosotros en una obligación por pagar, porque me están dando mercadería, pero no te he pagado. Por lo tanto, es una obligación por pagar a mi proveedor, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, pues yo me voy. Ya sabemos que todas las cuentas por pagar son del pasivo, ¿cierto? ¿Sí? Son por pagar, son del pasivo. Por lo tanto, ¿sí? Busco una cuenta que se llame cuentas por pagar, proveedores, ¿sí? Ahí la tengo, cuentas por pagar, proveedores. ¿Bien? Las por pagar, proveedores. En algunos textos solo lo encontramos como proveedores, ¿sí? Ya sabemos que si es una cuenta del pasivo, ¿sí? Y está la cuenta proveedores, es una cuenta por pagar al proveedor. Para ser más claros, pues vamos a tomar la cuenta por pagar, ¿sí? Porque es un crédito simple, no hay un documento de por medio, por lo tanto es una cuenta por pagar proveedores, ¿sí? Cuando hablábamos de por pagar, ¿sí? Todo lo que sea por pagar es una cuenta de pasivo, ¿no? Así lo vimos. Todo lo por pagar es una cuenta de pasivo, ¿sí? Hasta ahí el efecto de la compra, ¿no? Sí, hasta ahí el efecto de la compra. Tengo mercadería, pago el impuesto al valor agregado, pago con bancos, ¿sí? Tengo mi cuenta por pagar pendiente y me falta la parte impositiva de retenciones, ¿cierto? Tengo que analizar si tengo que retenerle, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a entender que cada vez que yo compre, como soy un contribuyente especial, tengo que irme a la tabla que acabamos de descargar, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer, pues, es analizar la primera parte del impuesto al valor agregado, ¿no? Del impuesto sobre la renta, ¿sí? Perfecto. Nosotros nos vamos a ubicar aquí, dice que somos el que compra, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a ver qué tipo de contribuyentes somos. Somos grandes contribuyentes, ¿sí? Somos grandes contribuyentes, contribuyentes especiales. A nosotros solo nos especifica que somos contribuyentes especiales, ¿sí? Esos, esa parte de ahí es la que nos dice, ¿no es cierto? No somos régimen general, nos dice somos contribuyentes especiales, ¿sí? Hay una cierta sección de empresas que son muy grandes, ¿sí? Que son muy grandes, que no solo les determinan contribuyentes especiales, sino también son grandes contribuyentes, ¿sí? Según el catastro pueden ser contribuyentes especiales o simplemente agentes de retención, ¿sí? En este caso en particular, nos dice que somos contribuyentes especiales, no somos grandes contribuyentes, así que estaremos en ese rango, ¿no? Somos grandes contribuyentes, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que analizar, ¿sí? ¿Qué tipo de persona es la que nos está, la que nos está vendiendo? ¿Qué es ahora analizar al que está vendiendo? ¿No es cierto? Que es la parte de acá arriba. Son todos estos de aquí. Tenemos que ver el, cuál es el tipo de vendedor que nos está entregando la mercadería. ¿Es un contribuyente especial? ¿Es un régimen general? ¿Son grandes contribuyentes? ¿Sí? Grandes contribuyentes de agente de retención. Actividades RIMPE, ¿sí? Nos dice si es un emprendedor RIMPE o es un RIMPE negocio popular, ¿cierto? ¿Sí? Como en el caso en particular de nuestra transacción nos dice es una persona natural, ¿sí? Es una persona natural, ¿sí? Y no nos dice si es la persona natural es RIMPE, emprendedor o es RIMPE negocio popular, ¿sí? Como esta persona está vendiendo ya $1.800.000, imposible que sea un RIMPE emprendedor y también negado que sea RIMPE negocio popular. Por lo tanto, ya esta persona es de régimen general, ¿cierto? ¿Sí? Recuerden que las categorías de RIMPE son este régimen especiales para
emprendedores, para personas que venden muy poco, que tienen negocios populares y que pueden vender por debajo de los $300,000 en ventas a nivel dentro de un año, ¿no es cierto? Entonces el SRI les determina como RIMPE si vendes por debajo de $300,000, ¿sí? Ahora, pues en este caso, esta persona ya está vendiendo $1,000,000, por lo tanto, pues es una persona de régimen general. Todavía no es un contribuyente especial, pero es una persona natural de régimen general, ¿no? Que estaría ubicado aquí. Por lo tanto, aplica estos porcentajes, ¿sí? Aplicaría estos porcentajes de aquí. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí todos estamos claros. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aplicar, dependiendo de qué tipo de bien nos está entregando, vamos a aplicar o qué tipo de servicio nos está entregando y vamos a aplicar el porcentaje que nos manda en estos casos, ¿sí? Somos contribuyentes, si es de la persona o contribuyente especial o régimen general, aplica todos estos porcentajes. ¿Sí? Si son grandes contribuyentes, no se les retiene. Si son grandes contribuyentes, agentes de retención, ¿sí? Tampoco se retiene. Si es RIMPE emprendedor, se retiene el 1%. Y si es RIMPE negocio popular, ¿sí? Marca el 0%, ¿ok? No se le retiene. Entonces, como es régimen general esta persona, vamos a retenerle cualquiera de estos porcentajes, ¿sí? Ahora vamos a entender qué estamos comprando. Estamos comprando bienes, ¿sí? Porque es una mercadería. Sí, vamos a buscar bienes y mercadería, son bienes muebles, ¿cierto? Entonces vamos a buscar dentro de estos tipos de bienes o servicios cuál se encaja con el que nosotros estamos desarrollando, ¿ok? Entonces dice transporte privado de público de pasajeros, seguros reaseguros, adquisición de productos agrícolas, el RIMPE emprendedor, bienes y servicios, adquisición de productos agrícolas, transferencia de bienes naturales, de bienes de naturaleza corporal, ¿sí? Construcción de obra de material de inmuebles, predomina la mano de obra, emisión de liquidación de compras, ¿sí? Pagos en medios de comunicación, otras retenciones, servicios profesionales, comisiones, honorarios, regalías por concepto de franquicias, arrendamientos por bienes inmuebles, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una transferencia de bienes de naturaleza corporal o bienes muebles, ¿cierto? Estoy comprando mercadería y ellos me están entregando un bien mueble, ¿cierto? Que lo voy a almacenar. Por lo tanto, mi porcentaje de retención será del 1,75%. ¿Estamos? ¿Sí? 1,75%. Estamos transfiriendo bienes de naturaleza corporal, ¿sí? Bienes muebles, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a nuestro cuadrito, ¿sí? Y nos dice la ley en el Ecuador, recordemos que aquí aplica el principio de contabilidad generalmente aceptado de fondo sobre la forma, ¿no? Sí, recordemos que estamos en el Ecuador y en el Ecuador hay que realizar transacciones grabadas, hay que hacer retenciones por efecto legal. ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer en este caso en particular es aplicar la retención, ¿sí? Aplicamos la retención del 1,75%, ¿sí? 1,75%, y ojo con esto, vamos a hacer un 1,75%, ¿sí?
de retenciones en la fuente. Vamos a ponerle de retenciones en la fuente del impuesto a la renta. ¿Sí? Así se va a llamar la cuenta. 1.75% de retenciones de la fuente, ¿sí? Del impuesto a la renta. De IR, ¿no? Impuesto a la renta. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver qué tipo de cuenta o qué clase de cuenta es esa retención en la fuente de impuesto a la renta. ¿Sí? Para eso nos vamos a nuestro plan de cuentas. ¿Sí? Entonces nos vamos y vemos, justo estábamos en el pasivo y en el pasivo nos dice, mira, y retenciones de impuesto al valor agregado y retenciones de impuesto sobre la renta, ¿no? ISLR, retenciones sobre el impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces tenemos las retenciones en la fuente, que es una cuenta del pasivo. Y ahora les voy a explicar por qué es una cuenta por pagar o un pasivo, ¿no? ¿Sí? Ahora tenemos otro más que tenemos que analizar. Cuenta de pasivo. ¿Sí? Primer dato, 1.75% de impuestos sobre la renta porque estoy transando o estoy transfiriendo bienes de naturaleza corporal, mercadería, ¿no? ¿Sí? Primer dato. Y vamos ahora, en cambio, a analizar lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Asimismo, quién es el que está comprando y quién es el que está vendiendo. Como nosotros estamos comprando, somos contribuyentes especiales, estamos aquí, ¿cierto? Nosotros somos de estos y tenemos todas estas condiciones. Y debemos de enfrentarnos a quién nos está vendiendo. Ya identificamos que es un régimen general esta persona, ¿cierto? Por lo tanto, cuando a una persona de régimen general le compro bienes, el 30% de retención del impuesto al valor agregado. Y si le compro servicios, le retengo el 70% de bienes, de servicios del impuesto al valor agregado. ¿Ok? Entonces, como estoy transando con bienes, ¿sí? Voy a retenerle el 30%. ¿Sí? Y vamos a nuestro, y sería 30%, ¿sí? Asimismo de retención. ¿Qué son retenciones? Son 75 retención, nada más. De retención, ¿ok? De retención. En la fuente, así se llama la cuenta, ¿no? Retención en la fuente, en este caso, de IVA. ¿Sí? Y tenemos esta cuenta, ¿no? Entonces vamos igual a nuestro plan de cuentas, ¿sí? Y en nuestro plan de cuentas dice retenciones, ¿sí? De impuesto al valor agregado. ¿Sí? Ya tenemos las retenciones, que también es una cuenta del pasivo, ¿sí? Y lo vamos a poner así, pasivo. Ahora vamos a entender por qué. Ya vimos que el inventario, ¿sí? ¿Por qué es una cuenta del activo? Porque voy a almacenarlo y lo voy a embodegar. Y las cuentas de inventario son cuentas del activo, ¿sí? Dijimos que el 15% de IVA en compras es una cuenta del activo y les dije, ya les explico por qué. Porque el impuesto al valor agregado que me cobran en las facturas, ¿sí? Cuando yo compro, ese impuesto al valor agregado es una cuenta por cobrar al servicio de rentas internas, ¿cierto? Cada vez que yo hago una compra, ¿sí? Y genero un IVA, ese IVA yo lo estoy pagando en ese momento, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo una cuenta por cobrar al servicio de rentas internas. Es por eso que es una cuenta de
activo, ¿sí? Todo lo por cobrar es una cuenta de activo. ¿Por qué es una cuenta por cobrar? Porque estoy pagando el IVA, ¿sí? En ese momento en la compra estoy pagando el IVA, ¿sí? Para que mi vendedor le transfiera al SRI, ¿cierto? Y para mí ese es un crédito tributario o una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque el efecto contrario a una compra será una venta, ¿cierto? En el caso de que nosotros hagamos una venta, yo estoy vendiendo y facturando con IVA. Y mi comprador me va a pagar a mí el IVA, ¿cierto? Sí, me va a pagar a mí el IVA. Inmediatamente ese IVA que yo tengo, recuerden que dicen que el IVA no es mío ni del comprador, es del Estado, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que yo tengo una cuenta por pagar al SRI, ¿cierto? Y en la parte tributaria lo que se hace, cuentas por pagar versus cuentas por cobrar, ¿sí? Hago un cruce y si hay diferencia, ¿sí? El IVA en ventas es mayor al IVA en compras, tengo que pagarle la diferencia al SRI, ¿cierto? Y si mi IVA en compras es mayor a mi IVA en ventas, el SRI sigue todavía debiéndome el IVA que yo he pagado, ¿sí? Y eso se conoce como crédito tributario, ¿sí? Que se hace normalmente en las declaraciones del impuesto al valor agregado todos los meses. Yo hago esa comparación. ¿Cuánto de IVA vendí y cuánto de IVA compré? ¿Cierto? Entonces enfrento los dos IVAs, el IVA en ventas versus el IVA en compra. El IVA en ventas porque es una cuenta por pagarle el servicio de rentas internas y el IVA en compras porque es una cuenta por cobrar el servicio de rentas internas. Y lo que hago es, lo tengo que cruzar, ¿sí? Entonces, si mi IVA en ventas es mayor a mi IVA en compras, tengo que pagarle la diferencia al SRI. Si mi IVA en compras es superior al IVA en ventas, entonces el SRI tiene, pues todavía tengo para compensarme en el futuro, ¿sí? Ese valor del IVA. Por eso existe el crédito tributario. Y por eso le especificamos como un IVA en compras. ¿Por qué? Porque es una cuenta del activo, cuenta por cobrar el servicio de rentas internas. Ya cuando hagamos ventas, tendremos un IVA en ventas, que en cambio será una cuenta de pasivo porque es una cuenta por pagar al servicio de rentas internas. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Vimos la cuenta de bancos, vimos la cuenta de las cuentas por pagar, todo lo por pagar es una cuenta de pasivo. Ahora, ¿qué pasa con las retenciones? ¿Sí? Con las retenciones de la fuente, cuando yo soy comprador, me convierto en un agente de retención, ¿cierto? ¿Sí? Yo soy el comprador y me convierto en un agente de retención, ¿sí? Cuando el agente de retención retiene a su comprador, ¿sí? Retiene a su vendedor, que en este caso le estamos reteniendo a esta persona natural, eso se convierte inmediatamente en una cuenta por pagar al servicio de rentas internas. ¿Cuándo lo voy a pagar? En el mes siguiente a la operación que estamos realizando. Si esta operación es del mes de agosto, ¿cuándo deberé pagar esta retención de impuesto a la renta? Pagaré en el mes de septiembre, ¿sí? En los primeros días del mes de septiembre o según el número de dígito del RUC que tenga, ¿no es cierto? Hago la declaración y pago el impuesto, las retenciones. Entonces, las retenciones en la fuente con este nombre, retenciones en la fuente del impuesto a la renta y del IVA, ¿sí? Son cuentas por pagar al servicio de rentas internas. ¿Por qué? Porque cuando hagamos venta, ¿sí? Posiblemente nuestro cliente tenga que retenerme a mí, ¿cierto? Y cuando me retienen a mí, ahí nosotros lo vamos a registrar como un impuesto retenido. Y ese impuesto retenido es una cuenta por cobrar al servicio de rentas internas, ¿sí? Porque él me está, eh, le estoy anticipando el impuesto a la renta que voy a pagarle el siguiente año, ¿sí? Y en el caso del IVA, también es una retención del impuesto que yo debía pagar y lo que estoy haciendo es anticipándole el pago del impuesto al valor agregado dentro de ese mes. ¿Estamos? ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Tengo retenciones en la fuente e impuestos retenidos. Cuando es una compra, retenciones de la fuente. ¿Por qué? Porque es una cuenta por pagar
al servicio de rentas internas, porque yo en ese mes tengo que declarar y pagarle al SRI todas las retenciones que he hecho durante el mes. Por eso me conocen o me dictamina el SRI como un agente de retención. ¿Sí? Materia de legalidad tributaria. ¿Estamos? Está facilito, ¿cierto? Sí, ahí está. Claudia dice sí. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos con calma, despacio, paso a paso. ¿Por qué? Porque esta parte quiero que la tengan claro, quiero que sepan que pues, requieren esta información, necesitan las herramientas que estamos teniendo a la mano, porque normalmente, pues obviamente el que trabaja todos los días, un contador, un asistente contable, los porcentajes se los sabe de memoria, hace las retenciones, sabe qué código corresponde, qué sé yo, la retención del 1.75 de impuesto a la renta es del código 312 en el sistema y ya te hace la retención del 1.75, ¿sí? Entonces ya tienes los códigos en la cabeza y sabes todo, ¿no? Entonces te acuerdas porque estás día a día haciendo transacciones, ¿sí? En el caso de ustedes están aprendiendo la parte didáctica y a nosotros lo que nos interesa es saber, ¿sí? La composición, el por qué tengo que hacer una retención, ¿sí? El conocer la legalidad, ¿sí? Que tengamos claro que cuando yo hago una revisión como administrador, como jefe administrativo, como gerente administrativo, como jefe financiero, ¿sí? Hago una revisión de la información que está haciendo el contador y le digo, perfecto, ¿por qué retuviste el 1.75%? Ah, porque estás comprando mercadería, ¿sí? Y estás aplicando correctamente la retención. Entonces, yo sé, le grabaste el 15%, el material es nuestro inventario. Ah, pero nosotros somos una empresa de construcción. Por lo tanto, debía haber sido un IVA del 5% nada más. Entonces, conozco la legalidad, ¿sí? Nos sirve a nosotros paso a paso para saber la estructura. No quiero que ustedes sean expertos contables, pero sí sean expertos en revisar cómo registra el contador y el por qué registra el contador de esa manera. Estamos aprendiendo la técnica contable, estamos aprendiendo la legalidad tributaria, hemos aprendido algo de legalidad laboral y bueno, vamos a ver legalidad laboral y también algo de legalidad societaria. Entonces, todo lo que tiene que ver con materia contable, ¿sí? Las organizaciones deben aplicar normativa, deben aplicar leyes y ustedes como financieros y administradores tienen la obligación de conocer la técnica contable, tienen la obligación de conocer la aplicación de la normativa, la aplicación de la legalidad, ¿sí? De tal forma que la empresa esté cumpliendo con los requisitos fundamentales. ¿Para qué? Para que las características de la información contable financiera sea exacta, sea fidedigna, sea clara, sea oportuna, sea referida a un nivel, ¿sí? Y sea económica, ¿no? Entonces, ahí tenemos, esa es nuestra obligación como administradores, como jefes, ¿sí? Entender que la información que estamos reportando y que se está dando para la toma de decisiones está correctamente construida, ¿ok? Y eso van a aprender ustedes dentro de esta materia. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, hasta ahí la parte de las cuentas. Ahora vamos a entender qué es y cómo va a afectarlo a cada una de ellas. Cuéntame, Claudia, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ingeniero, ¿puedes solo decirme los IVAs en la construcción es el 5% del IVA a los Sí, constructores? está activo todavía, pues por una resolución que se tomó, pues el IVA está en el 5% para ciertos productos, no ni siquiera para todos los productos de construcción, sino para ciertos productos que están en la ley dentro de esa resolución, que ya los vamos a consultar y vamos a hacer justamente ese análisis y ver que esté vigente, ¿sí? Turístico 10, 8% y general 15%. Exactamente, 8% para servicios turísticos, ¿sí? Asimismo, tiene una resolución específica para el 8%, ¿sí? Y qué tipo de servicios turísticos se ven beneficiados de esto. Entonces, vamos a hacer una consulta sobre aquello para ver y ver la normativa. Y en el caso del 15%, pues tiene una particularidad, que no sea de servicio turístico, que no sea de bienes, estos bienes de construcción y que no sean los bienes o servicios que graban tarifa 0%. Los de tarifa 0% son un poco más fáciles porque son enfocados, ¿sí? A los bienes de primera necesidad, a los insumos médicos, a los servicios médicos, ¿sí? También pues al transporte.
¿sí? Entonces, hay, los de tarifa cero, pues tienen un listado menor. Por lo tanto, si no es de construcción dentro de lo que está en el listado, si no es de servicio turístico y si no es de grabado con tarifa cero, el resto de productos y servicios será grabado con tarifa 15%, ¿sí? Entonces, para el 15%, pues es la gran mayoría de bienes y servicios en el mercado y para los 0, 5 y 8% son específicos, ¿cierto? Son los específicos y los que están en cada una de las resoluciones y sobre todo en el del tarifa cero en los que marca la ley, ¿ok? Y la ley se establece claramente cuáles son con tarifa cero, ¿ok? El resto, pues, es 15%, por lo tanto, nuestro bien, pues, inmediatamente es del 15%, porque no nos dice una mercadería, no nos dice mercadería de salud, o son bienes, mercadería de bienes de primera necesidad, o en estado primario. Entonces, básicamente es por ahí. Entonces, mientras nos diga una mercadería, pues, es tarifa 15%, ¿ok? Ya los estaremos viendo un poco más detrás de esa parte. Perfecto, entonces tenemos ya las cuentas, ya sabemos si es una cuenta de activo o pasivo, y ahora pues vamos a ver cómo se afecta, si es un abono o si es un cargo, ¿sí? Entonces, de igual forma, ¿sí? Cuando aumenta el activo, se carga, cuando disminuye el activo, se abona. Y vamos a hacer ese ejercicio en particular. Y decíamos, ¿qué pasaba con los inventarios de mercadería? Que antes no lo teníamos y por eso compramos. Cuando yo compro, ¿qué pasa? Pues mis inventarios van a aumentar. Cuando aumenta un activo, yo lo que hago es un cargo, decía mi tecnicismo, ¿cierto? Sí. Si nos vamos al tecnicismo, ¿sí? Me dice que cuando aumenta un activo, registro un cargo. Sí, el 15% de IVA en compras, ¿sí? Es una cuenta de activo. De igual forma, antes no tenía ese activo, ¿sí? Ahora aparece el activo. Por lo tanto, aumenta. Cuando aumenta el activo, es un cargo. ¿Qué pasa con bancos? Bancos es una cuenta de activo, ¿cierto? Sí, bancos es una cuenta de activo. Pero en este caso en particular dice que yo estoy comprando mercadería. Para comprar mercadería quiere decir que yo tenía saldo en mi cuenta. El rato que pago, disminuye mi saldo en el banco, ¿no es cierto? Cuando disminuye un activo, va a ser un abono, ¿sí? Vamos a ver, cuentas por pagar, cuenta de pasivo, ¿sí? Me decía que en esta transacción tengo una cuenta de una cuenta por pagar, que antes no la tenía, ¿sí? Antes no tenía. Ahora, como aparece esta transacción, aumenta mis cuentas por pagar, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, cuando aumenta un pasivo, el tecnicismo me decía claramente que cuando aumenta un pasivo, voy a abonar. Entonces, abono. ¿Qué pasa con el 1,75%? Cuenta de pasivo. Antes no tenía la retención y ahora aumenta la retención. Cuando aumenta un pasivo, igual forma abono. Y la misma condición para el siguiente, ¿no? La siguiente retención de pasivo. No tenía el 30% y ahora lo tengo. Aumenta mi saldo. Cuando un pasivo aumenta, abono. ¿Sí? Y ahora yo ya sé que por mi condición de cargo, registro valores en el debe, ¿sí? Registro valores en el debe y por mi condición de abono, registro, registro, márcale así, ¿no? Sí, cargo con cargo para ser un poco didáctico. Cuando es cargo, registro en el debe y cuando son abonos, registro en el haber. ¿Sí? Eso es lo que me dice la técnica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo voy a registrar valores de aquí, pero ahora vamos a hacer vamos a construir nuestros documentos fuentes, ¿cierto? ¿Sí? Entonces nos dice que dentro de la transacción número 3 tenemos una compra de mercadería de 1.800.000 dólares. Cuando yo compro, ¿cuál es la obligación de mi vendedor? Es de entregarme un documento fuente, ¿cierto? ¿Cuál es ese documento fuente? Una factura, ¿sí?
Tenemos una factura. ¿Sí? Vamos a poner que es la factura 001, 002, ¿sí? La 00456, ya. Tac. Tenemos un número de factura que tiene que emitirnos el cliente, nuestro proveedor, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo es la estructura de una factura? Tiene el detalle con todos los detalles de las mercaderías, ¿sí? Y esto tendrá un subtotal, ¿sí? Tendrá un 15% de IVA, ¿sí? Y tendrá un total facturado, ¿cierto? Así encontramos las facturas, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos el subtotal, el 15% y el total de la factura. ¿Sí? Y tranquilamente esto podría ser una facturita, ¿no? Así lo tenemos. Entonces, mi subtotal, ¿cuánto sería? 1.800.000 dólares, ¿no? El 15% del IVA, pues lo saco del subtotal, ¿cierto? 1.800.000 por el 15%, ¿sí? 2.700.000 o 270.000, ¿sí? 270.000 dólares. Por lo tanto, el total facturado, ¿cuánto es? ¿Sí? La factura que me van a entregar va a ser por 1.800.000 más el IVA, ¿sí? Va a ser por 2.070.000. Y eso me emite el vendedor y me llega a mí la factura, ¿sí? Con ese detalle. 1.800.000 más el IVA, el total de la factura, 2.070 dólares, ¿sí? Ese documento me llega y con ese documento yo digo, perfecto, yo tengo que pagar. Inmediatamente, lo primero que hace el contador es, perfecto, me llegó una factura, tengo que retener, porque la ley dice que tengo que emitir el comprobante de retención dentro de los 5 primeros días hábiles después de emitida la factura. Eso dice la ley. Y que si yo no retengo eso, ¿sí? El vendedor ya no está en la obligación de recibirme la retención y esa retención la asume el comprador, ¿sí? Tengo que pagarle al SRI, pero no le voy a poder descontar a mi proveedor. Asumo un valor y que tengo que pagarle al SRI, ¿ok? Por lo tanto, hay que emitir, según la normativa, de inmediato, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, pues, de inmediato, ¿sí? Inmediatamente que me llega la factura, ¿qué tengo que hacer? Un comprobante retención, ¿sí? Un comprobante de retención. Sí, este comprobante de retención pues también tendrá una numeración, será el 001, 002, que este es mi comprobante, ¿sí? Y vamos a ponerle un número que será del 1, 2, 3, ¿sí? Ese es nuestro comprobante de retención. Ahora yo voy a hacer el comprobante de retención, ¿sí? Yo emito otro comprobante de retención, ¿sí? El comprobante de retención que me dice, ¿sí? Según mi contabilidad, yo tengo que retener el 1,75 y el 30% del IVA, ¿cierto? Entonces yo sé que al IVA le retengo el 30%, ¿sí? Y sé que, obviamente, para el impuesto a la renta, la base imponible es el subtotal. Por lo tanto, al subtotal le voy a retener el 1,75%, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería mi operación? Pues lo que digo es 1.800.000 dólares, ¿sí? 1.800.000 dólares multiplicado por el 1,75%, ¿sí? Y en el otro caso, pues sería 270.000 dólares, ¿sí? Multiplicado por el 30%. ¿Sí? Esa es mi operación que tengo que hacer. Y digo, pues perfecto, 1.800.000 multiplicado por 1,75 me da 31.500. Y 270.000 multiplicado por el 30% me da 81.000. Por lo tanto, yo tengo que retenerle un valor total de 112.000 dólares. ¿Sí? Ponemos aquí total retención.
¿sí? Entonces yo emito la empresa XYZ, emite su comprobante de retención número el 123, ¿sí? Emite su comprobante de retención para la factura 4586 del proveedor, ¿sí? Entonces yo sé que tengo que retenerle 112.500 porque así dice la ley. ¿Estamos? Perfecto. Entonces ahora hagamos los cálculos y me dice, lo primerito que yo voy a hacer es determinar mi valor a pagar, ¿sí? ¿Cuál sería mi primer valor a pagar? La ley dice que lo primerito que debo descontar son las retenciones. Lo primerito que debo hacer es descontar las retenciones. Entonces, mi valor facturado es de 2.070.000 dólares. Menos el valor de las retenciones. Este es el valor que yo debería pagarle a mi cliente, a mi proveedor. 1.957.500 dólares. ¿Sí? Ahora sí, ¿cómo le pagué? Entonces me dice, el 50% de esto con cheque y el otro 50%, ¿sí? Crédito. Crédito simple. ¿Estamos? Cuéntame, Alexandra. Disculpe, ¿nos puede, bueno, olvidé repetir de dónde sacamos el valor a pagar? El valor a pagar es el valor facturado, que es 2.070.000, ¿sí? Menos el comprobante de retención que acabo de emitirle de 112.500, ¿sí? Le restamos. Claro, porque le estoy reteniendo. Por eso se llama comprobante de retención, porque yo voy a retenerme ese dinero, no le voy a pagar, porque esos 112.500 tengo que pagarle al servicio de rentas internas. Es por eso que se llama retención en la fuente. Y por eso es una cuenta por pagar. ¿A quién? Al servicio de rentas internas. ¿Sí? Por concepto de retención del impuesto a la renta y concepto de retención del IVA. ¿Estamos? Entonces yo a mi proveedor no le pago los dos Sí, millones setenta, sino solo le pago 1.957.500 dólares. Ahora sí digo, el 50%, ¿sí? Por el 50%, eso voy a emitir un cheque y el otro 50%, ¿sí? Le quedo a deber durante el plazo acordado, ¿sí? Entonces emito un cheque inmediatamente, emito el cheque. Y en el caso de lo otro, pues esto le quedó a deber al proveedor, ¿sí? Al tiempo acordado. ¿Ya? Ahí tenemos documentos fuente. ¿Cuál es el documento fuente? Mi corriente de entrada, la factura, ¿sí? Mi comprobante, mi cheque y el registro de una deuda por pagar al proveedor. Y con estos documentos que encuentra el contador, dice, pues perfecto, voy a comenzar a registrar contablemente. Ya sé dónde debo registrar los valores por efecto de cargo y por efecto de abono. Ahora clasificamos. Entonces me dice, mi inventario de mercaderías, ¿cuánto cuesta? 1.800.000 dólares que está en la factura. ¿Sí? 1.800.000 dólares. ¿Sí? Perfecto. Por efecto de cargo, el IVA, ¿dónde lo voy a registrar? Me dice, pues en el debe, 270.000 dólares. ¿Sí? Ahora, por efecto de abono, registro los valores en el haber. Dice, bancos, ¿cuánto es el banco? El cheque de cuánto tengo que girarlo. Giro de 978.750. ¿Cuánto tengo de cuentas por pagar? Tengo 978.750.
¿sí? Mi retención en la fuente del impuesto a la renta, ¿cuánto es? Voy a mi comprobante y me dice que es 31.500. Y mi retención del impuesto al valor agregado, que es de 81.000 dólares, ¿sí? Tengo 81.000 dólares. Y registro mis documentos fuente, ¿no? Por lo tanto, la sumatoria de valores del debe tiene que ser igual a la sumatoria de valores del haber. ¿Me descuadró? No, porque hice bajo principio de contabilidad generalmente aceptado, ¿sí? De partida doble. Sumatoria de valores del debe, 2.070.000. Sumatoria de valores del haber, 2.070.000, ¿sí? ¿Qué hice? Un proceso de tener una factura, de generar un comprobante de retención y retenerlo, ¿sí? Generar un valor a pagar, sacar el cheque y quedarme con una cuenta por pagar. Y lo he registrado, ese asiento contable de la compra, ¿sí? Para el día número 3. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? La pregunta puede ser, ¿por qué no es tan fácil la contabilidad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay todas estas, porque recuerden que es un proceso sistemático, ¿sí? Proceso sistémico que hay que cumplirlo, que está basado en normas, que está basado en leyes. Entonces es toda una técnica, ¿sí? Que tiene lineamientos, normativa y legalidad que está alrededor de él, ¿sí? Que las empresas tienen que cumplirlas, ¿sí? Y nosotros como administradores tenemos que hacer cumplir esta normativa, esta aplicación de ley, este tratamiento para cada uno de ellos. Y que sea registrado de forma sistemática, que cumpla con las características, que me dé y que me genere los objetivos para los cuales fue creada la contabilidad, para que yo pueda tomar decisiones de esto, ¿sí? Entonces yo puedo tomar decisiones de esto. Creo que mi mercadería estoy comprando en 1.800.000 dólares, ¿sí? Y pues a nivel lo que voy a hacer ahí, pues es determinar mis precios, por ejemplo. A cómo voy a vender de tal manera de que estos 1.800.000 el día de mañana me genere un beneficio futuro, ¿sí? Yo no voy a vender en 1.800.000 esa mercadería, sino voy a vender en 2 millones, en 3 millones, en el porcentaje que me permita, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tomo decisiones sobre aquello. ¿Sí? Tomo decisiones de la modalidad de pago, 50% a contado, el otro 50% a crédito, busco fuentes de financiamiento, ¿sí? Genero pues un flujo de caja para el pago y el pago y las obligaciones con el servicio de rentas internas. Entonces, las decisiones en una sola transacción, ¿sí? Que la tenemos que manejar sí o sí. ¿Estamos? Perfecto. Entonces hemos hecho una transacción el día de hoy, ¿sí? El día de mañana pues tendremos y continuaremos con las transacciones. Les pido por favor para el día de hoy. Les había dejado un trabajito dentro dentro de la unidad número 2 que quiero que lo hagan de consulta. Nada más lo que voy a hacer es de extenderles el plazo para que lo entreguen el día de mañana. ¿Sí? ¿Sí? Antes de hacer el test. Primero revisen, por favor, esa consulta. Quiero que revisen la normativa internacional de información financiera. Y va a estar abierto ese trabajo hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche que lo puedan cargar, ¿ok? Hasta el de mañana 7. Perfecto, entonces les cambio y esto va a estar hasta el día de mañana que es 7. ¿Sí? Hasta las 7 de la noche. Previo a que podamos entrar a clases y revisarlo, ¿ok? Entonces, por favor, mañana, por favor, revisar en la plataforma, la unidad número 2. ¿Sí? Ahí tienen un trabajo de investigación sobre normas internacionales, ver los principales objetivos de la norma internacional, ¿sí? Para qué sirve y por qué fue estipulada, ¿no?
Entonces tienen algunos temas a realizarlo. Lo revisan y cargan el material a la plataforma. ¿Ok? Y con eso el día de mañana continuamos con la materia de contabilidad. ¿Estamos? Listo, pues muchachos, entonces les agradezco muchísimo y mañana continuaremos con las transacciones y el ejercicio que estamos desarrollando en clase. Muchas gracias y una buena noche. Hasta mañana, ingeniero. Hasta Gracias, mañana, que ingeniero, pasen que bien, hasta mañana, descanse. que pasen bien, muchas gracias. Inge, una consultita. Cuéntame. ¿El trabajo le tenemos que hacer en diapositivas? ¿Lo podemos hacer? No, en Word puedes hacerlo, este ya no es ¿En para Word? presentar. Ajá, sí, sí, en Word un trabajito ahí, eh, bastante, un resumen de lo que queremos, ¿no? Para que tengan un poco de conocimiento de la parte normativa que le vamos a estar aplicando en estos días. ¿Mm? Ya, No es gracias, para Inge. presentar. Ok, listo, que pase muy bien. Ah. Hasta luego.